una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede. Feligreses de el Señor de los Milagros, y desde el año pasado yo tengo una convicción, y es que tenemos que irle cambiando el nombre al Señor de los Milagros de Buga y llamarlo el Señor de los Milagros de Villa Lucre, porque Él llegó desde 1981 para quedarse aquí en Villa Lucre. Así que yo los invito a todos los que conforman esta parroquia a ir transformando ya el Señor de los Milagros de Villa Lucre. En relación al Señor de Buga, sí, pero es que el Señor también ha querido y quiere quedarse aquí con nosotros en esta parroquia. Por eso, queridos hermanos, esta fiesta del Señor de los Milagros, en el contexto también de lo que la Iglesia Universal está celebrando, la exaltación de la Santa Cruz, tenemos que decirlo y repetirlo cuantas veces sea preciso. Esta fiesta del Señor de los Milagros, en este contexto de la exaltación de la Santa Cruz, es la fiesta de la historia de las relaciones de Dios con el hombre, que es la historia de un amor apasionado de Dios hacia nosotros. Y esto es lo que hoy celebramos, y esto es lo que nos recuerda esta bella imagen del Señor de los Milagros. Estamos hoy celebrando esa historia de amor apasionado de Dios hacia cada uno de nosotros. Y la demostración clara de ese amor de Dios fue que Él envió a su propio Hijo a nuestra tierra. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y Jesús, su Hijo, no vino para regañarnos, para criticarnos, para recordarnos nuestras debilidades y fallos, para hacer justicia al modo humano. Él vino para ayudarnos, para salvarnos, para otorgarnos esa vida plena que tantos deseamos, porque Dios Padre nos los envió para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengamos vida eterna. Y Jesús nos señaló el camino que debemos recorrer en nuestra existencia terrena para que gocemos de vida abundante. Jesús no se limitó a predicar, sino que vivió todo lo que predicó y nos anunció. Su modo de vivir, en el que sobresale el amor, el que conduce a la verdadera vida, le llegó paradójicamente a la muerte en cruz, porque algunos hombres de su tiempo creyeron que era un camino equivocado que desestabilizaba la religión y el poder civil de entonces, y lo mataron. Jesús, por amor a nosotros, no se desdijo de la buena noticia que nos traía, ni ante la amenaza de su muerte. Él siguió predicando desde lo alto de la cruz el camino del amor, del perdón, de la paz, de la justicia, de la bienaventuranza. Por eso, la exaltación de la cruz es la exaltación no del dolor, sino en primer lugar
del gran amor de Jesús hacia nosotros. Un amor que sobresale en el sufrimiento de la cruz. Por eso yo los invito, agradezcamos a Jesús su última lección antes de su resurrección, de vivir el amor como lo primero y principal de nuestra existencia. Pidámosle también que nos siga atrayendo hacia Él, hacia su cruz, para que gastemos nuestra vida como Él la gastó en servicio permanente del amor hacia los hermanos. Por eso, qué extraña es la lectura del libro de los Números. La serpiente venenosa levantada sobre un estandarte para que los mordidos de serpiente queden curados al mirarla. ¿Cómo entender este episodio del Antiguo Testamento cuando nosotros lo leemos ahora? Hermanos, solo sabemos de otro que haya sido levantado sobre un estandarte para que todos lo podamos mirar cuando las serpientes del pecado, de la angustia, de la desesperanza, del sufrimiento nos muerdan. Y ese es la cruz de Cristo. Desde hace 2000 años, la cruz, el leño de la cruz, la madera santa, se ha convertido en el signo público y privado de los cristianos. El signo de la cruz, ahí está, ahí lo tenemos. También todos nosotros estamos mordidos por la serpiente. Por eso hemos de dirigir nuestra mirada a la cruz, porque ahí está clavado nuestro Redentor, quien murió por nosotros para redimirnos de todas las mordidas. Así como Moisés levantó aquel estandarte en el desierto, Jesús dice a Nicodemo que ahora, de la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en la cruz. ¿Por qué? Porque allí, en lo alto del madero, Jesús asume todos nuestros pecados, pero también asume todos nuestros sufrimientos y decepciones que lo deforman, haciendo de Él carne de serpiente venenosa, carne de pecado, carne de idolatría, carne de sufrimiento, carne de decepción. Jesús todo lo hace suyo, deformando su propia carne, carne de Dios, entregando su vida y su diáfana limpieza por nuestra salvación, para que se borren nuestros pecados y nuestras idolatrías y nuestro sufrimiento y nuestros desfallecimientos. La condición es aceptar ser levantado en lo alto del estandarte de leño. Antes había una palabra preciosa que calificaba esta fiesta, y era la fiesta de la invención de la cruz. No porque pensaran que la cruz era una pura invención mitológica que producimos para echar sobre ella los furiosos venenos de las mordidas que nos atenazan, sino porque ella es un tremendo misterio de amor en la que no se inventa una vida nueva, porque la cruz es señal no de condena, sino de redención. Misterio de amor de Dios al mundo. Fijémonos en la osadía de Juan, no solo amor a nosotros, sino amor al mundo, ese mundo que lo rechaza y se rebela contra él, para que el mundo
no sea ocasión de perdición, sino lugar en donde reina la cruz. La cruz es así, salvación para todos, salvación para todo. La cruz, por la cruz, tenemos que tenerlo claro, no salva a nadie. Pero Cristo, crucificado en la cruz, y esto es lo que hoy celebramos, transformó la maldición de la cruz en bendición que salva al mundo entero. Algunas personas se sorprenden al mirar a la cruz y al crucificado. Jesús no ha resucitado, ¿por qué entonces lo exponemos crucificado? Y esa es una mentalidad protestante errada que dice no puede tener en la iglesia al Cristo crucificado. Es cierto, oramos al resucitado, pero no podemos de alguna manera negar, omitir su muerte redentora, porque la cruz nos recuerda el precio del amor que Dios pagó para rescatarnos y salvarnos. El crucificado, lo sabemos, no está en la cruz sufriendo nuevamente, pero Él hace un acto sublime y eterno de salvación por todos nosotros. Y este acto necesita ser a todo momento reconocido, venerado, adorado, aclamado, proclamado y exaltado. Y por eso exaltamos la cruz redentora, la cruz de nuestra victoria y liberación. Hoy, más que nunca, es necesario exaltar la Santa Cruz, el misterio de Cristo en la cruz. Por eso, no temamos llevar la cruz al pecho o en el carro y donde estemos. Ella es signo de la victoria de Cristo crucificado. Cuando me vuelvo para Cristo crucificado, no es para tener pena y compasión de mí. Permitir aquello que Él vivió es una intensidad de cruz que se realiza en mi vida cada día. Hermanos, especialmente en este tiempo, no tengamos miedo de volver a Cristo crucificado, para que los frutos de la redención de Jesús, de su muerte redentora, estén en nuestra vida. No anulemos, no ignoremos por ignorancia de otros el misterio redentor de Cristo crucificado. Por el contrario, más que nunca, en estos tiempos de pandemia, exaltemos la Santa Cruz, el misterio de Cristo en la cruz, que es misterio de amor. Él dio su vida por ti y por mí, dio su vida para rescatarnos. Ningún hijo es capaz de olvidar al Padre que murió por él. Por eso no podemos olvidar o ignorar a mi Dios, a mi Jesús, que en la cruz dio su vida por mí. Desde esta perspectiva y desde esta fiesta quiero compartir con ustedes la hermosa historia del Señor de los Milagros, que aquí le llamo el Señor de los Milagros de Villa Lucre, que como decíamos al inicio, llegó desde 1981 y llegó para quedarse entre nosotros en esta parroquia de Villa Lucre. Y a todos los que nos escuchan, miren qué hermosa es la historia del Cristo de los Milagros de Buga. Y uno se puede preguntar muchas veces, ¿quién fue el autor de esa imagen que atrae multitudes? ¿En qué año se realizó esta obra? A esta pregunta no responde la historia, pero el pueblo
que con sus tradiciones e historiador a su manera, sí narra en hermosa forma cómo se originó esta devoción. El relato, mito o leyenda, que es un lenguaje técnico, no significa una mentira o un puro cuento. Es entonces la forma como el pueblo contó un hecho, algo sucedió y la tradición lo narró así. Y por eso, qué bueno es iluminar también nuestra fe de la historia y de la tradición de nuestro pueblo. Así como el Cristo, el milagroso Cristo de Villalucre tiene una historia, cómo llegó, por qué familia llegó, cómo se inició la devoción. También el Señor de los Milagros de Buga también tiene una hermosa historia. Cuentan que por el año 1580, Buga era un pequeño caserío. El río Guadalajara de Buga corría en aquel entonces por el sitio donde ahora está el templo del Señor de los Milagros. Había una mujer muy piadosa que vivía en un ranchito de paja, muy anciana, cuyo oficio era lavar la ropa. Esta mujer piadosa estuvo ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un Santo Cristo y poder rezarle todos los días. Al fin, después de muchos años, logró reunir 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar su dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por ahí llorando un honrado padre de familia, a quien iban a meter en la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esta tristeza de su vecino e inspirada por un pensamiento caritativo, se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrado. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios la bendijera y le ayudara mucho. Días después, la indiecita continuaba con su labor diaria cuando una ola colocó de ella un pequeño crucifijo de madera que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro y la plata y las esmeraldas que le pudieran ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no podía haber permanecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues arriba, a las orillas del río, no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito sobre el cual colocó el Santo Cristo, guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera. Una noche, la anciana oyó golpecitos en el sitio donde guardaba la imagen y, averiguando lo que pasaba, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente. Pocos días después advirtió que la imagen tenía ya cerca de 1 metro de altura. Cuenta la historia y la narración que, sorprendida por este milagro, le avisó al señor cura y a los señores más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación y comprobaron por sus propios ojos
la verdad de lo que ella les había contado, que esta pobre mujer poseía un crucifijo de un tamaño muy difícil de conseguir por aquellos alrededores y que además no tenía ni dinero ni amistades para conseguir semejante imagen. Por lo tanto, la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente, así que tenía que ser un milagro. La noticia se regó por el caserío, haciendo que devotos visitaran el Cristo milagroso, pero resultó que la imagen se fue deformando, ya que le quitaban pedacitos de madera para llevárselo como reliquia. Un visitador especial, llegado de Popayán, mandó que dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimientos al conocer esta orden, pero era necesario obedecer. Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar, y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquia y obtener sus curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con gravedad de juramento por numerosas personas. Y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes. Desde aquel milagro, la gente le empezó a tener gran devoción a esta imagen, considerándola como de hechura milagrosa, y comenzaron a obtener favores de Dios que consideraron sobrenaturales. Y no solo en la ciudad de Buga, sino en otras ciudades y regiones de donde se han visto llegar muchos romeros y peregrinos. En 1819, después de estos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en sitio de oración y peregrinaciones. A los anteriores milagros siguieron mucho más, y fue tal la cantidad que la gente le dio a esta imagen el nombre con el cual se le conoce desde hace siglos, el Señor de los milagros. Y vuelvo a insistir, miren, qué hermoso. Mito, leyenda, ¿qué importa? Y este lenguaje no significa una mentira o un puro cuento. En este mensaje es la forma como el pueblo ha querido contar un hecho, algo que sucedió y que la tradición lo narra así. Por eso, así como ese crucifijo creció en el corazón de la indiecita, al final el relato lo que nos quiere decir es eso. El amor de esta indiecita por este pequeño, por esta imagen, hizo que él pudiera crecer en su corazón. Y justamente eso es lo que nos hace falta también, que Jesús crezca entre nosotros. Esta es la lección que se nos da de ese pequeño Cristo que creció. La lección es: necesitamos que Cristo crezca entre nosotros con la abundancia de su palabra, y que Cristo crezca entre nosotros para que pueda crecer entre nosotros la armonía, la paz, la reconciliación, y podamos unirnos los panameños en un abrazo de perdón, y así podamos encontrarnos todos para vivir una vida nueva. Por eso, pidamos hoy al crucificado, como en un nuevo Getsemaní, también que suda gotas de sangre
para que no se destruya nuestra fe, para que las llamaradas de odio y de muerte se conviertan en incendio de amor, de fraternidad y de solidaridad. Hoy podemos decirle: Señor de los milagros de Villalucre, regálanos la paz que necesitamos, regálanos ese don de la reconciliación y de la concordia, de tal manera que pueda crecer en tranquilidad y en serenidad. Señor de los milagros, que no corra otra sangre entre nosotros, sino la tuya, una vez derramada en el Gólgota para siempre. Por eso, querido hermano, cuando miras un crucificado, ¿qué ves? Porque no basta cualquier mirada para ser sanado. La mirada sanadora del crucificado debe ser una mirada de fe y de amor. Si al mirar hacia la cruz solo ves maldición, sufrimiento, ultraje, no tendrás más que tristeza. Mira bien, esto debes ver. Cuando mires a la cruz, tanto amó Dios al mundo, tanto que ha enviado a su Hijo para rescatarte del pecado y de la muerte, tanto que cuando nosotros lo despreciamos, Él lo sufrió mansamente para salvarnos, tanto que le pidió a su Padre que nos perdonase, porque no sabíamos lo que hacíamos, tanto que ha ofrecido su vida eterna y hasta la última gota de su sangre por ti. Por eso, querido hermano, contempla ese amor. Deja que al mirar a la cruz te llene por dentro, y así al contemplarlo serás sanado de todos tus males. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar